días para todos, que Dios les bendiga y que el Señor en esta mañana sea hablando al corazón de cada uno de ustedes. Espero que la palabra de hoy, así como ministró mi vida, también ministre sus vidas en esta mañana. Antes de iniciar, permítanme unas dos preguntas. Tengo dos preguntas para iniciar. Para ustedes. ¿Crees que nuestras expectativas en verdad importan? ¿Ustedes creen que tu expectativa importa? Ahora, la palabra expectativa quiero que también la traduzcan como esperanza. ¿Ustedes creen que sus expectativas en verdad importan? La otra pregunta, ¿todo lo que va a pasar en nuestra vida es solo una cuestión de la soberanía de Dios? ¿Creen que tus expectativas importan y que lo que va a pasar es solo por la soberanía de Dios? Quiero decirles, amados y amadas, que las Escrituras nos narran que las expectativas sí deben importar. Sí deben importar. Mucho de lo que nosotros recibimos, escuchen bien esto, y esto es lo primero que Dios está hablando en esta mañana, mucho de lo que nosotros recibimos de Dios está relacionado a nuestras grandes expectativas. Si tú en este momento entiendes esta frase que acabo de decir, te vas con todo el sermón. Mucho de lo que nosotros pedimos al Señor en oración está de acuerdo a las expectativas que tú tengas de que Dios va a responder esa oración. Ahora, vamos a estar viendo esto en las Escrituras hoy. Si tienes una Biblia, ábrela en Filipenses capítulo 1. Aquí vamos a ver un texto bien interesante. Filipenses capítulo 1. Pablo está escribiéndole a esta iglesia esta carta mientras él está preso. Recuerden que esta es una de las cartas que Pablo escribe desde la prisión en Roma. Él está en Roma. Él escribe esta carta mientras está en cadena. De hecho, hace varias referencias a que está preso en este primer capítulo. Pero quiero llamar su atención a Filipenses capítulo 1, versículos 19 y 20. A ver, vamos a hacerlo dinámico. Uno de ustedes, por favor, me lee Filipenses capítulo 1, del 19 al 20. Esos dos versículos, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Amén. 20, ¿verdad? Los dos versículos. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amén. Quiero leerle otra versión. Dice Reina Valera, ¿verdad? Voy a leer otra versión, ¿verdad? Dice: porque sé que esto resultará en mi liberación o libertad, gracias a sus oraciones y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, de acuerdo a mi ardiente anhelo y esperanza, en que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, como siempre,
Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea que yo viva o que muera. Analicemos estos dos versículos y conectémoslo con lo que como yo inicié este sermón. Pablo, ¿qué espera? Pablo todavía está preso, pero ¿qué está pidiendo allí? ¿Qué espera? Pablo espera ser liberado, ¿cierto? Él espera ser libre de su encarcelamiento. Por eso él dijo, miren lo que dijo, estos dos versículos es interesante analizarlo. Sé que esto resultará en mi libertad porque ustedes oraron. Ustedes oraron y el Espíritu envió algo en respuesta en esas oraciones. El Espíritu Santo suplió algo, está diciendo Pablo, por las oraciones de ustedes. Por eso digo, yo sé que seré liberado. Es decir, la iglesia oró por Pablo y como resultado el Espíritu Santo suplió. Entonces analicemos, si la Biblia es suya, analicemos estos dos versículos. Subraye la palabra que voy a decir. Pablo inicia diciendo, gracias a sus oraciones y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, de acuerdo a mi ardiente anhelo y esperanza. ¿Eso qué es? De acuerdo a mi ardiente anhelo y mi esperanza. ¿Eso qué es? Eso se llama expectativa. Eso se llama expectativa. En nada seré avergonzado, sino que con toda libertad como siempre, y ahora viene lo otro que quiero que subraye, será exaltado en mi cuerpo. Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea que yo viva o que muera. Ya sea que yo viva o que muera. Subraye ese mi ardiente anhelo y subraye esa parte que dice, ya sea que yo viva o que muera. Amigo, el Espíritu Santo siempre viene en respuesta a nuestras oraciones. Yo no sé si tú lo sabías o lo sabes. Si no lo sabes, hoy lo aprendes. El Espíritu Santo siempre viene en respuesta a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, esa es la función de Él. Él provee guía, Él provee gracia, el Espíritu provee liberación, el Espíritu provee consuelo, el Espíritu provee milagros cuando una iglesia ora o cuando una persona ora. Cuando la iglesia ora, el Espíritu trae respuesta. Amén. Pero si la iglesia no ora, no verá lo que hace el Espíritu Santo. Si la iglesia no ora, no verá que el Espíritu Santo suple para la iglesia o para usted. Si usted no ora, ¿qué respuesta va a esperar? Nada, ¿verdad? De hecho, la iglesia que no ora se desvía. O como decimos vulgarmente, el diablo se la devora. Así es. Pablo espera ser libre por la oración que hicieron por él. Pero me llama la atención al principio del versículo 20 algo increíblemente importante. Oigan, sé que esto resultará en que seré liberado y me dejarán libre por sus oraciones y la provisión del Espíritu Santo, de acuerdo con qué, con mi ardiente anhelo, de acuerdo con mi gran expectativa, tradúzcalo así, con la gran expectativa que yo estoy esperando la respuesta de sus oraciones o de mi oración, si es que usted ahora va a aprender a orar así, con grandes expectativas. Siempre espero que a partir de hoy que usted vaya a orar, ore siempre con grandes expectativas de que Dios
ley, hermano. Hay una ley en la Biblia que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que usted siembre, eso va a cosechar. Y vamos a aprender de una historia que vamos a ver en este sermón, bien interesante lo que sucedió. Ahora bien, de acuerdo a mi ardiente esperanza, de acuerdo a mi ardiente expectativa, fue lo que dijo Pablo. Hermano, nuevamente, la mayoría de lo que nosotros experimentamos de Dios o de la respuesta de Dios en la vida, mucho de lo que nosotros recibimos como respuesta de Dios va de acuerdo a nuestras expectativas. Si usted ora, ¿verdad?, y usted no tiene expectativa de lo que está orando, no recibirá nunca nada. ¿Qué le dicen amén, verdad? Se necesita entonces orar y el Espíritu Santo va a proveer para usted. El Espíritu Santo va a orar de acuerdo a tus grandes expectativas o a tu pequeña expectativa, ¿cierto? Y Pablo tenía la expectativa de Pablo. Si nosotros analizamos esos dos versículos 19 y 20, esa expectativa tenía dos niveles. Pablo ora en dos niveles. El primer nivel es que Pablo tiene una expectativa temporal, y el segundo nivel es que él tiene una expectativa eterna o espiritual. Cuando usted ore a partir de este día, hoy domingo, ¿qué? 15. Ore con esas dos expectativas. Tenga una expectativa temporal, pero también tenga una expectativa eterna o espiritual. Esto es lo que nos enseña este tema. La primera expectativa del apóstol Pablo temporal es ser liberado de la prisión, ¿cierto? Es ser libre. Esa es la primera expectativa, y es la expectativa ¿qué? Temporal. 56 dice, para que su gozo por mí abunde más en Jesucristo por mi presencia otra vez entre ustedes. Es decir, Pablo quería ser libre para ir a visitar nuevamente a la iglesia de Filipo. Amén. Y eso es una expectativa temporal. El estar físicamente presente con ustedes, ese era el ardiente deseo que tenía Pablo. Y él fue liberado de esa prisión. Expectativa temporal de que el Espíritu Santo hiciera algo milagroso para que él pudiera salir de esa cárcel, de la presente circunstancia por la cual él estaba pasando. Pero también tenía otra expectativa que encontramos en el versículo, en estos dos versículos, ¿verdad? La segunda expectativa era eterna y espiritual, y ese está al final del versículo 20. Pablo dijo que Cristo sea exaltado por mi vida, y de ser necesario por mi muerte. Eso se llama una expectativa que es eterna, es una expectativa espiritual. Que todo sea para que sea el Señor exaltado en su cuerpo, ya sea que yo viva o que muera. ¿Están conectados conmigo, por favor? Hasta ahora estamos conectados, ¿verdad? Pablo tiene dos expectativas, una temporal, deseo salir de la cárcel, pero también tenía una expectativa eterna. Que si me pasa, si me matan, que Cristo sea exaltado. Y si vivo, que Cristo sea exaltado. Eso es una expectativa eterna o espiritual. Damos gracias a Dios por eso. Entonces, hermano mío, quiero decirte lo siguiente: el plan de Dios no es que ninguno de sus hijos no sean bendecidos, ¿cierto? Dios quiere que todos nosotros seamos bendecidos materialmente o físicamente. Si tú estás enfermo o enferma, Dios quiere que tú seas sano, ¿cierto? Pero no solamente quiere que tú seas sano y después te marchites y que seas seco espiritualmente.
Dios también quiere que tú tengas una expectativa eterna, espiritual, en tus oraciones, cuando tú le haces sus oraciones a Él, ¿verdad? Dios no quiere que ninguno de nosotros estemos marchitos. Por lo general siempre oramos es por las cuestiones temporales. Buscad primeramente el reino de los cielos y lo demás será añadido. Lo dice Jesucristo, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos un defecto al orar. Siempre estamos apuntando a lo temporal. Siempre estamos apuntando a lo temporal. Pero el plan de Dios, el plan que Dios quiere es que nosotros seamos bendecidos temporalmente y bendecidos en la eternidad espiritualmente también. Amén. Piensen por un momento en una iglesia allá en Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Laodicea. Les voy a decir, piensen en esta iglesia. Ellos dijeron, oye, somos ricos, no nos falta nada. Todas nuestras necesidades fueron cubiertas. Decían lo de la iglesia de los asistentes a la iglesia de la Odisea. Somos ricos, no nos falta nada. Todas nuestras necesidades están cubiertas. Pero Jesús les dijo, sí, es cierto, tienen todo. Sus necesidades están cubiertas. Pero no lo saben. De ellos ustedes son miserables, desventurados, ciegos, están desnudos y son tibios. Lea eso en Apocalipsis 3 de la iglesia de la Odisea. Lea. Sí, sus necesidades son ricos, tenían plata. Ya no nos falta nada. Pero el Señor le dice, son miserables, son desaventurados, ciegos, están desnudos, son tibios. Y hace a la iglesia que dice, por lo tanto, lo voy a ¿qué? A volcar. Usted sabe que el agua tibia provoca agua. Es decir, esta iglesia tenía lo material. Vaya, somos bendecidos, tenemos cubiertas las necesidades, pero no tenían, pero no tenían la expectativa espiritual también. Estaban en lo temporal, pero lo eterno no lo miraban. Y así ocurre, ¿verdad? ¿Cuánto de pronto deseamos ser millonarios, ¿verdad? Para cubrir nuestras necesidades aquí en la tierra. Pero hermano, no es malo que tú anheles, y lo voy a decir de esta manera, ser millonario, pero también ten expectativas eternas, ten expectativas espirituales. Ahora, porque el Señor quiere que tengamos ambas, tanto temporales como eternas. Ahora bien, puede decir esto, quiero volver a la verdad que estoy tratando de que quede firme en sus corazones, de que la mayoría de las cosas que nosotros experimentamos en esta vida, en este andar con Cristo, está de acuerdo a nuestras grandes expectativas. Eso está de acuerdo con eso. Yo sé que ustedes conocen este texto que les voy a leer ahora, el Salmo 27:13. ¿Verdad? Yo sé que todos conocen ese salmo. Dice, el salmista dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los expectativas. Ese hombre está hablando con expectativa, ¿sí o no? Yo hubiera desmayado, esa es su expectativa. Si no hubiese creído de que veré la bendición de Dios aquí en la tierra. El siguiente versículo del Salmo 27, el versículo 14 dice, aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en el Señor. La versión ampliada de este versículo 14 dice, espera con expectativa, dice.
espera al Señor, espéralo con expectativa. Lamentaciones 3:25 dice, el Señor es bueno a aquellos que le busquen, que lo buscan y espera en Él. Es decir, que tengan expectativa que Dios va a contestar su oración. Es un hecho. Y en realidad casi siempre obtenemos lo que más ardientemente anhelamos. Por experiencia se lo digo. Lo que más ardientemente anhelamos en oración es lo que vamos a obtener, lo que vamos a recibir, ya sea positivo o ya sea negativo. Bueno o malo, generalmente nuestras expectativas son cubiertas por Dios. Yo creo que le está quedando claro este tema de las grandes expectativas. Yo creo que van a orar de otra manera a partir de hoy, ¿verdad? Y eso espero. Ahora bien, vayan conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 7. Segundo de Reyes, capítulo 7. Pero primero les comentaré, mientras ustedes buscan, una pequeña historia. Una pequeña historia. Es la historia de un anciano que él tenía una tienda de comida y de venta de fruta en el camino principal que se dirigía a una ciudad, ¿verdad? Y bueno, por ahí pasaban muchas personas porque era un camino muy transitado, ¿verdad? Y las personas se paraban, compraban fruta o se paraban a almorzar o a cenar, y muy seguido muchas personas cuando llegaban ahí entablaban conversación con este señor, con el dueño de esta venta de comida, ¿verdad? Se paraban y hablaban con él y le preguntaban, por ejemplo, llegó uno y le preguntó, oye anciano, hazme el favor, y dime cómo son las personas de esta ciudad, o sea, de la ciudad a donde ellos se dirigían, ¿cómo son esas personas? Siempre le hacían esa misma pregunta. Y el anciano les preguntaba entonces a ellos como respuesta. El anciano le preguntaba, ¿cómo son las personas de la ciudad de donde tú vienes? Y entonces algunos contestaban y decían, no, de allá de donde yo vengo son personas maravillosas, nuestros vecinos son geniales, ¿verdad? Las personas son generosas, dadivosas, nos cuidamos unos a otros. El anciano venía y respondía, bueno, te tengo grandes noticias para ti. Vas a encontrar este mismo tipo de personas en la ciudad para donde vas. No sé si ya la captaron lo que quiero decir, ¿verdad? Se presentó otro viajero y le dijo, oye anciano, ¿cómo son las personas de la ciudad para donde voy? Entonces el anciano hacía la misma pregunta, ¿cómo son las personas de la ciudad de donde tú vivías antes? Él decía, esas personas eran miserables todas, ambiciosas todas veían por sí mismos, no le importaba a los demás, nadie ayudaba a nadie, siempre tenían que estar cuidándote de ellos, porque no sabías el momento en que te traicionaban. Y el anciano le contestó, mi amigo, le tengo malas noticias para usted. Vas a encontrar del mismo tipo de personas para la ciudad para donde vas. Hermanos, básicamente lo que quiero decir, nuestras expectativas son cubiertas por lo que siempre estemos pidiendo. Si tus expectativas son buenas, recibirás cosas buenas. Pero si tus expectativas son negativas, recibirás cosas negativas. ¿Les ha quedado más claro? Ahora sigamos con Segunda de Reyes, capítulo 7. Déjenme primero decirle el contexto donde está este capítulo. Está azotando una hambruna, ¿verdad? La ciudad capital, Samaria, fue rodeada por un ejército invasor. Nadie puede entrar, nadie puede salir. Y
Esto era lo que hacían antes los ejércitos a las ciudades amuralladas. Las rodeaban e impedían todo tránsito, todo comercio. Entonces no entraba nada de comida, nada, por decir nada. Ellos no podían conseguir comida. Imagínense que vendían cabezas de burro. Eso está en la Biblia. Cabezas de asnos las vendían. Y era muy difícil conseguir una. Porque una cabeza de burro costaba 80 ciclos. 80 ciclos. O sea, 80 piezas, monedas de plata. Costaban 80 monedas de plata. ¿Verdad? Y la mayoría no tenía para comprar una. Eso era mucho dinero en ese tiempo. De hecho, algunas personas en la ciudad habían recurrido al canibalismo. Yo no sé si usted ha leído esa historia en la Biblia. Yo se lo aconsejo que lo lean. Segunda de Reyes. Se comían unos a otros, se comían a los hijos. Pueblo de Dios. ¿Cierto? Es una imagen muy gráfica, ¿verdad?, que nos da la Escritura. La peor de las peores situaciones. Un ejército que está afuera, las personas morían porque no tenían nada que comer. Deberían tener una fortuna para encontrar algo, lo que sea para comer. Y en medio de la situación se paró el profeta de Dios, el profeta Elías, y habla la palabra del Señor. Segundo de Reyes, versículo 7, capítulo 1. ¿Qué dice, por favor? Alguien que la lea. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Ah. Y dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo. ¿Cuánto? y 12 así de cebada. De cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Ajá. Palabra de Dios. Se paró en medio de la situación que le acabo de describir, que no encontraba. ¿Cuánto costaba la cabeza de burro? Llegaron a comer burro. 80 piezas de plata. 80 ciclos. Pero ahora se para el profeta, ¿verdad?, en medio de ella. Así dice el Señor: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Es decir, habrá una sobreabundancia de alimentos, que la comida estaría barata. Mira lo que estaba pasando. Mira lo que estaba pasando. Estaban pasando necesidad, estaban pasando dificultades, ¿verdad? Y el profeta, en medio de eso, dirigido por el Espíritu de Dios, se levanta y da la palabra de Dios. Yo no sé a quién está hablando el Señor en esta mañana, pero esta es palabra de Dios para ti en esta mañana. Dios se ha levantado. No sé cuál es tu dificultad, ¿verdad? Y que tú no encuentras nada cómo hacer y cómo solucionar, pero Dios se levanta con esta palabra. Mañana Dios te va a solucionar el problema. Amén. Ahora, un seah son 7 cuartos. Oiga, si estaban comprando cabeza de asno que costaba 80 piezas de plata, dice la profecía, dice que en el día siguiente, a las puertas de Samaria, ¿verdad?, 7 cuartos de harina se comprarían por una pieza de plata. Es decir, le sobrarían 79. Si tenían 80, ¿verdad?, había una abundancia de lo mismo con la cebada, por una pieza de plata. La comida abundaría tanto, sería tan barata, y porque eso que estaba diciendo entonces el profeta sonaba escandaloso, sonaba extraordinario. De hecho, otra persona que me lea el versículo 2, segundo de Reyes 7:2. Miren lo que está pasando ahora. Después que el profeta da la palabra, ahora miren lo que pasa. ¿Qué dice? Versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo: he aquí, tú lo verás como tus ojos, mas no comerás de ellos.
vamos a obtener lo que más anhelamos. ¿Cómo son los habitantes de la ciudad de donde tú vienes? No, ellos eran esto, era esto. Bueno, así lo vas a encontrar también. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Dios? Estaban en una hambruna, ¿verdad? Y se paró un comandante del rey, después que escuchó la palabra ¿verdad? La palabra del profeta. ¿Y qué dijo? Yo no creo, aunque Dios abra la ventana de los cielos, eso no va a suceder. Pues básicamente fue lo que dijo, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Si no están de acuerdo, díganme, tengan la confianza, pastora, así lo está diciendo el texto. Porque eso es lo que está diciendo el texto. Y un oficial sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, dijo, si el Señor hiciese ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, o sea, Eliseo le contestó, he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, mas no comerás de él. Y lo que vemos aquí es que ese oficial no tenía ninguna expectativa en que Dios actuaría en esa situación. Y entonces lo verbalizó. Por eso, amados míos, hoy les pido en el nombre del Señor, cuídense de lo que dicen. Cuídense de lo que dicen. Cuídense de lo que estén diciendo. No, yo no creo. Yo creo que él no se va a sanar. Ojo. ¿Ah? ¿Qué dijo el oficial? ¿Qué fue lo que dijo? Yo no creo que Dios va a abrir ventanas mañana y va a haber tan abundante comida así. ¿Verdad? El oficial no mostró ninguna expectativa en que Dios actuaría en esa situación y lo verbalizó. Las cosas estaban tan mal, estaba tan desesperado que dijo, si Dios abriera las ventanas de los cielos, eso no pasaría. Pero ¿saben qué? Sí pasó. Dios sí abrió las ventanas de los cielos y obró un milagro, como lo dijo el profeta. Leemos más adelante en esta historia, en Segunda de Reyes 7, vayan al versículo 17 y 20, se lo voy a leer yo acá, y dice, el rey ordenó a su oficial principal, cuando ocurrió el milagro, ¿verdad? De lo que había dicho el profeta, dice, el rey ordenó a su oficial principal que cuidara la entrada. Imagínate, había tanto alimento que se puede imaginar Bogotá, ¿verdad? Tanto habitante. Y que llegara esa palabra a Bogotá. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Bogotá? 8 millones, ¿verdad? Se puede imaginar. Estoy cogiendo una ciudad grande para que usted dimensione lo que quiero decir. Dice, el rey ordenó a su oficial principal que cuidara la entrada, pero el pueblo lo atropelló a la puerta y murió. Ni siquiera se pudo, ni una arepita se pudo preparar, porque murió. Se lo dijo el profeta, tú lo verás, pero no comerás. Murió. Dice, o sea, la gente, el tumulto de gente se lo llevó por delante y lo pisoteó todo. Como había predicho el varón de Dios cuando el rey fue a verlo. Todo sucedió tal como el varón de Dios anticipó al rey cuando dijo, 20 kilos de cebada por un ciclo, 10 kilos de flor de harina por un ciclo, se venderán mañana a esta misma hora en la entrada de Samaria. Pero aquel oficial le había respondido al varón de Dios, si el Señor abriera las ventanas de ciclo, ¿sucedería eso? Y él contestó, tú mismo lo verás, pero no comerás nada. Así sucedió porque el pueblo lo atropelló a la entrada y allí murió. Obtuvo lo que esperaba. Este oficial obtuvo lo que esperaba. Por eso debemos cuidarnos en lo que decimos. Pensó y dijo, es imposible. Eso fue lo que le dijo a Eliseo, el oficial. Eso que tú estás diciendo, que nada más y comida tan barata, en este tiempo que la cabeza del asno
costaba ¿cuánto? 80 ciclos de plata, ¿verdad? Eso es imposible. Y se lo volvió imposible para él, porque la gente se lo llevó por delante del tumulto y lo mató. Ahora, hermano, mi pregunta para ustedes que están escuchando esta palabra, mi pregunta hoy para ustedes es: ¿qué estás esperando para lo que nos resta de año? Este año 2020. Recuerdo que para diciembre teníamos grandes expectativas. En el año 19, para el 20 teníamos grandes expectativas. ¿Sí o no? Se presentó una pandemia. Nunca la esperábamos. Mi pregunta es: ¿qué estás esperando para el resto de año? ¿Cuáles son tus grandes expectativas para tu familia? ¿Cuáles son tus expectativas financieramente? ¿Cuáles son tus expectativas para influenciar el reino de Dios, para que otras personas puedan conocer de Dios? ¿Verdad? ¿Qué estás esperando? ¿Crees que Dios abrirá ventanas en los cielos y derramará bendiciones hasta que no tengas lugar para recibirlas? ¿Tú estás creyendo eso? ¿Crees que Dios puede hacer eso? ¿Cuáles son tus expectativas de la oración que estás haciendo en estos días? ¿Cierto? ¿Dónde están tus expectativas? Aquí hay otra pregunta para finalizar. ¿Qué ha estado diciendo sobre la oración que estás? No tienes respuesta de parte de Dios todavía. ¿Qué estás diciendo? Porque no tienes respuesta. Continúa orando, pero debes continuar orando con las mismas expectativas, con ese ardiente deseo en tu corazón de que Dios sí te va a responder en el tiempo de Dios. Recuerda que la Biblia también dice que todo tiene su tiempo aquí en la tierra. No es cuando tú quieras, no es cuando yo quiera, es cuando Dios lo decide. Hágase, Señor, siempre que hagan su oración, terminen diciéndole al Señor: hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ustedes están diciendo: todo lo que ya me tienes preparado allá, pero que no estoy viendo aquí, ya lo he recibido aquí. Amén. Eso es tener grandes expectativas. Porque siempre va a ser un buen medidor si usted tiene grandes expectativas. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? Habla la boca. Nuestros corazones y nuestros labios siempre deben estar conectados. Y deben decir lo mismo siempre. Corazón y labios deben estar conectados, pero deben decir siempre lo mismo. No el corazón una cosa y los labios la otra. ¿Ya? Yo creo que Dios quiere que todos nosotros tengamos grandes expectativas. ¿Por qué lo digo? Porque hay dos razones poderosas. Número uno, porque Dios nos da extremadamente grandes y preciosas promesas. Dios nos da extremadamente grandes y preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4 dice: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causado por los deseos humanos. Dios nos tiene grandes promesas, nos las ha dado y se van a cumplir. Él desea hacer cosas preciosas y grandiosas en tu vida y en mi vida. Dios desea hacer grandes cosas. El Salmo 135 dice: esperé yo al Señor, esperó mi alma, su palabra he esperado. Es decir, su promesa he esperado. Espera en el Señor. Eso es lo primero, ¿verdad? La primera razón que yo creo que debemos tener grandes expectativas es porque tenemos un Dios que nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y en segundo lugar, hermano, en este sagrado libro, la Biblia, quedaron registradas todas esas grandes historias
aquellos que vivieron la intervención de Dios cuando pasaron por aquí, por la tierra. Hebreos 6:12 dice: imiten a quienes por su fe y paciencia heredan la promesa. Tenemos ese ejemplo y en Hebreo encontramos ese capítulo. Tenemos como testigos todas estas personas que tuvieron fe. Recuerden esa edad. Tenemos la historia, muchas historias, historias tras historias en la Biblia. Por ejemplo, voy a comentarle una nada más de las tantas historias. ¿Cuántos han leído la historia sobre la mujer del flujo? Correcto. Durante 12 años sufrió esa mujer. Día tras día. ¿Te puedes imaginar 12 años, todos los días sangrando? ¿Cómo estaría su condición? ¿Verdad? Su vida. 12 años. Y iban de los médicos y en vez de mejorar, dice la Biblia que empeoraba. Gastó todo lo que tenía en médicos. Llegó un día y se encontró con Jesús. Escuchó que Jesús estaba pasando por donde ella estaba. Y se fue por detrás y le tocó el borde de su manto con fe. Dice la Escritura que de Jesús salió poder y esa mujer fue sanada al instante. Luego ella testificó y fíjate lo que le dijo el Señor a esta mujer después: hija, tu fe te ha sanado. Tenemos el ejemplo de esta mujer y te invito a que leas esa historia de la mujer del flujo, porque va a salir de la página de la Escritura, va a salir fe para ti. Va a salir algo que tus expectativas te las va a llenar y te va a afianzar tu esperanza en Dios. Y sé que de pronto hay personas que han tenido o que tienen una enfermedad en su cuerpo por mucho tiempo. Escúchenme bien esto que voy a decir ahora. Han ido a médicos y yo doy gracias a Dios por los médicos. Yo le doy gracias a Dios por los médicos. Son personas que dedican su vida para cuidar la vida de otros, ¿verdad? A otras personas. Le debemos apreciar mucho a los médicos por eso. Pero el hecho de que a pesar de que sean buenos médicos, ellos están limitados. Ellos tienen un límite como seres humanos. Amén. Ellos tienen un límite. Tal vez te has gastado todo un pocotón de años y has gastado dinero. Y quizás te ha sucedido lo mismo que la mujer del flujo. Tal vez vaciaste todos tus ahorros, ¿verdad? Y no has mejorado. Pero ¿sabes qué? Hoy te tengo la siguiente noticia. Lee esa historia de fe. Porque Dios te va a sanar. Porque Dios, el Dios al cual servimos, hermano, es un Dios grande y poderoso. Es un Dios grande y poderoso. Por eso debemos tener grandes expectativas cuando lleguemos delante de Él. Porque Dios es grande y Él hace grandes cosas. Mira lo que dice la Biblia sobre el Dios al cual nosotros seguimos y creemos. En Deuteronomio 7 dice, es un Dios grande y temible. En Génesis 15 dice, es nuestro muy grande, es nuestra muy grande recompensa. En el Salmo 47 dice, nuestro gran Rey. En Hebreos 4 dice, es el gran sumo sacerdote. En el Salmo 145 dice, es grande en misericordia. En el Salmo 18 dice, nos da una gran victoria. En el Salmo 76 dice, grande es su nombre. En el Salmo 19 dice, nos da grande recompensa. En el Salmo 145 dice, tiene inmensa bondad. En el Salmo 92 dice, hace grandes cosas. En el Salmo 86 dice, hace grandes maravillas. Y hermano, y siga leyendo y buscando que tenemos un Dios grande y poderoso. Grande y poderoso. Por eso cuando ores debes tener grandes expectativas de que Dios va a responder tu oración. Amén. Amigo, el Dios que usted y yo seguimos dice en su palabra que tiene en extremos grandes
y preciosas promesas. Segunda de Pedro 1, que ya lo leímos, ¿bien? Hoy, hermano, ponte en la expectativa para recibir las promesas del Señor. Por eso, en este momento, quiero invitarles, amigos míos, a que escuchen lo siguiente. El Dios el cual seguimos es inescrutable. ¿Cuántos creen eso? Su compasión es inextinguible. Su clemencia no puede calcularse. Su bendición no tiene límites. Sus planes son incomparables. Su gracia es segura. Su provisión está preparada. Sus ángeles van a ser enviados para ayudarte a ti, ¿verdad? Su iglesia se vuelve gloriosa. Se convertirá en una iglesia gloriosa. Su cuidado es continuo. Su ojo siempre está vigilante para cuidarte a ti. No puedes penetrar. Nadie puede penetrar las defensas de Dios. Y amigos míos, queridos amigos, su corazón está puesto para ti y para mí. Amén. Porque Dios te ama. Aleluya. Quiero decirte esta mañana que Dios te ama. Y te ama con un amor grande. Te ama con gran y precioso amor. Al punto que dio a su Hijo Jesucristo por ti y por mí. Y fue clavado en esa cruz. Pero por la obra que hizo Cristo allí en la cruz, que resucitó al tercer día, nosotros somos libres y tenemos grandes promesas que Dios va a cumplir aquí en la tierra de los vivientes para todos y cada uno de nosotros. Por eso Él es el que dijo: clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que te van a suceder. Amén. Que todavía tú no sabes, pero van a ocurrir. Servimos, hermanos, a un gran Dios. No sé cuánto lo creo, pero servimos a un gran Dios que hace grandes cosas, ¿verdad? Por eso debemos tener grandes expectativas para que Él se mueva en nuestras vidas y nos ayude tanto en lo temporal como en lo espiritual. Vamos ante el Señor y vamos a orar. Vamos a concluir orando. Cierra tus ojos allí y sigue la oración conmigo. Padre Celestial, humillamos nuestros corazones ante ti y sabemos que conoces cada dificultad temporal que enfrentemos. Sabemos que tenemos cuentas por pagar. Sabemos que sabes que debemos poner comida en la mesa. Necesitamos salud en el cuerpo para poder trabajar y poder funcionar. Paz en nuestra mente. Conoce los conflictos que experimentamos, Señor. Y a veces con nuestros vecinos y colegas, los vecinos, las dificultades que tenemos con ellos. Dios, entendemos que tú conoces todas estas cosas y todo lo demás. Y te pedimos que envíe liberación por el Espíritu Santo. Te pedimos que hagas milagros y que nos guíe y nos fortalezca, nos consuela y nos ilumine por el Espíritu Santo. Dios, te pedimos en esta mañana esto, no solo para que seamos liberados, sino para que podamos servirte mejor, que sea glorificado a través de nuestra vida y que cuando el tiempo se cumpla en nuestra muerte, Señor, también sea glorificada tu Hijo Jesucristo. Señor, tenemos grandes expectativas temporales y eternas y te buscamos hoy. Confiamos en que hace grandes y poderosas cosas. Bendito sea tu nombre, Señor. Que Dios te bendiga, amado mío. Que hoy tú puedas llegar con esta palabra y procesarla en tu corazón. Que Dios les ayude y les dé respuesta a sus grandes expectativas. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que hoy han permitido que tus hijos podamos escuchar. Gracias de hoy en Cristo Jesús. Amén y amén.